Nueva Esperanza no es religión, es relación. Conecta tu ser con el Creador. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nueva Esperanza, sintonizando tu corazón y edificando tu alma. Nuestra cobertura viene de lo alto, porque somos uno en Cristo. Una señal de impacto, transformando la humanidad con un mensaje de salvación. Levanta tu mano derecha y oramos por la palabra, Señor, que en esta preciosa tarde tu palabra sea una palabra de dirección, de confortación, de exhortación, de consolación para el pueblo que está afligido, para el pueblo que está desesperado, para el pueblo que está angustiado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tome su lugar. Qué hermoso cuando usted y yo somos entendidos en los tiempos del Señor. Y creo que debemos de saber lo que decía yo al principio de mi intervención en la alabanza, que estamos en tiempos de guerra, que estamos en tiempos de dificultad, en tiempos de enfermedad, en tiempos de escasez, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de violencia. No debemos de estar con manos cruzadas, no debemos de estar con una actitud incorrecta, una actitud endeble, sino que debemos de ser hombres y mujeres que somos entendidos en el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo estaba leyendo precisamente el día de hoy esta parte que quiero compartir con ustedes. Vuelvo a repetir, quizás sea una enseñanza, predicación. Si me puedes desactivar los rojos. Y yo quiero que veamos. Yo estaba preguntándome, porque quiero hablar acerca de las facetas de la guerra espiritual. Debemos de entender que la guerra, cuando inicia, cuando termina. Porque a veces decimos: acaba de desatarse una guerra, nación contra esta nación. Pero esa guerra no inició realmente el día 3, sino que inició algunos años antes. Nada más que la guerra tiene facetas. No sé si me doy a explicar con esta palabra de facetas o niveles. Y debemos entender en qué faceta nos encontramos. Pero antes de irme ahí a esto, yo me estaba haciendo la pregunta hace unas horas, y yo decía: en la Biblia nos habla de gigantes, ¿cierto o no? La Biblia habla de gigantes, y yo la primera palabra que encuentro gigantes es en el capítulo 6 del libro de Génesis. Cuando dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, se llegaron a ellas, y dice que tuvieron hijos, los cuales fueron los gigantes. Pero también nos dice que antes ya había gigantes, y después de haber llegado a las hijas hubo gigantes. Ok, y estos hombres fueron de renombre. Me puse a investigar, no todos se ponen de acuerdo referente a la existencia, la rama, la raíz de los gigantes. Algunos creen que esos gigantes son descendientes de Satanás. Otros piensan que es la sexta raza paralela de antes de Adán, antes de la creación de Adán. Algunos creen que hubo una raza paralela que fue la sexta raza y que esa era gigante. No lo sabemos, la Biblia no nos da el dato. Lo que sí nos dice es que había gigantes. Y yo me puse a pensar y dije: ok, voy a seguir la línea. Capítulo 6, llegué al 7,
Y me doy cuenta que Dios dice: voy a destruir la tierra, voy a destruir al ser humano y a toda ave, a todo animal, reptil, volátil, y voy a hacer algo nuevo. Dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero ahí se destruyen entonces los gigantes. Los gigantes quedan en el diluvio. Pero cuando yo llego al libro de Números, capítulo 13, para ser exactos, en el verso 33, me vuelvo a encontrar con gigantes. Y la Biblia nos menciona a los gigantes. Han de recordar que cuando Moisés envió los 12 espías para verificar si la tierra era como se había dicho, dice que los 12 dijeron: la tierra fluye leche y miel. Y 10 de ellos prestaron atención a los hijos de un hombre llamado Anac. Y Anac era el padre de los gigantes. Por lo menos ahí nos menciona 3 hijos de Anac. Y eran los gigantes. Y yo vuelvo a hacerme la pregunta: pues ¿de dónde volvieron a nacer esos gigantes? ¿Será que esos gigantes son intrusos? ¿Será que esos gigantes son espíritus territoriales que están en contra de la humanidad y que están puestos sobre la tierra para poder estrechar la vida del ser humano? Y que Dios ha permitido, déjeme pensar de esa manera, y que Dios ha permitido que los gigantes permanezcan sobre la tierra para que el hombre sea ejercitado en guerra. Y entonces sigo leyendo y me encuentro en Deuteronomio capítulo 2 y capítulo 3 que hay otros gigantes y que Moisés derribó a los gigantes. Cuando ellos llegan, derriban a gigantes, y Dios le da instrucción a Moisés y le dice: por esta tierra no vayáis, porque esta tierra de Moab se la ha entregado a la descendencia de Lot. Y después va por la tierra de Amón y le dice: no pelees ahí, porque se la ha entregado a Lot también. Pero después me habla de tierra de gigantes. Y en el capítulo 3 nos habla que el rey de los gigantes, no el padre de los gigantes, sino que tienen un rey y se llama Og. Ese rey sale y Moisés tiene que atacar a este rey. Lo matan, porque dice la palabra ahí en Deuteronomio. Vaya conmigo, ahí sí quiero que me acompañe. Deuteronomio capítulo 3. Verso 1: volvimos pues y subimos camino de Basán, el camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, y todo su pueblo en Edrel. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar, ¿qué dice? Con todos. Estoy con la tercera vez que se menciona, y ahí los fulminan, dice acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no la tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas ciudades fortificadas con muros altos, acuérdense que eran gigantes, con puertas y barras, sin contar otras ciudades sin muro. Las destruimos como hicimos con Sehón, rey de Hesbón, matando en toda la ciudad hombres, mujeres y niños, y tomando, y nos da ahí toda la historia. Verso 11: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto, ¿qué?
¿Y quién lo destruyó? Moisés, con el pueblo. Y ya no quedaron gigantes. Pero yo me voy a primer libro de Samuel, donde voy a centrar mi predicación. Y todos sabemos la historia del primer libro de Samuel 17, que cuando el reino de Saúl, primer rey sobre Israel, sobre toda la nación de Israel, incluyendo las 12 tribus, están en guerra porque los filisteos van a pelear contra Israel. Y entonces Saúl sale a la guerra y dice, bueno, pues quiere pelear, pelea va a tener. Salen los escuadrones de Israel. Versículo 1 dice, los filisteos juntaron a sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl, verso 2, y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá. ¿Los filisteos dónde estaban? En Soco y Azeca. Y el pueblo de Israel en el valle de Elá. Y se pusieron en orden de batalla. ¿Contra quién? Contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces, verso 4, ¿está conmigo? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gath. Gath es una ciudad que está en una línea. Si la pudiéramos, si alguien conoce el mapa geográfico de nuestra República Mexicana, lo voy a poner como si fuera este estado, porque en la geografía de la Pentápolis filistea está así igual, como si fuese Veracruz. ¿Han visto el estado de Veracruz? Que está en una línea y le llamaban la línea filistea, la Pentápolis filistea. En esa línea filistea había 5 ciudades y una de ellas era Gath. Y en esa ciudad Gath se encontraba este paladín. Ahora, la pregunta es que este paladín, conforme a la historia que ya conocemos, era un gigante. ¿De dónde salió este gigante? Porque yo veo a este gigante salir y desafiar al escuadrón de Israel. Ahora, para que yo culmine mi introducción, me encontré con 5 tipos de gigantes. 5 tipos de gigantes, no 5 gigantes, 5 tipos de gigantes. Número 1, nefilines. Número 2, los giborines. Número 3, los refaitas o refaín. Número 4, los sonsomeos. Y número 5, los emitas. 5 clases de gigantes. Todos, cuando llegamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, y los que tenemos un contexto histórico de este capítulo, por lo menos, sabemos que David entra en escena. David entra en escena, me estoy adelantando mucho a la predicación, y cuando David entra en escena va al arroyo, ya me estoy yendo al final, y cuando llega al arroyo toma 5 piedras. 5 piedras en los cuales algunos comentaristas interpretan que tiene que ver con los 5 ministerios, que los 5 ministerios son necesarios en el saco pastoril para derribar al gigante. ¿Está aquí conmigo? Los 5 ministerios son importantes para derribar al gigante. Hay otros comentaristas que enseñan, que dicen, que escriben que tomó 5 piedras por los 5 hermanos de Goliat. Pero hay otros que dicen no,
tomó las 5 piedras porque representaban que en David, que es prototipo de Jesús, o sea, en otras palabras, que en Jesús cualquier gigante de las 5 líneas, de las 5 razas, iban a morir, iban a ser derrotados por las manos de Jesús o por el poder de Jesús. Por eso tomó 5 piedras. Ahora, hay muchas citas bíblicas que me voy a omitir y me paso a las facetas de la guerra, porque esa es la carga que yo tengo. Que nosotros podamos entender cuándo inicia una guerra. Normalmente nos ponemos a orar y a ayunar y a pelear y a hacer liberación y no sé qué tanto más hacemos, hasta ir a Catemaco algunos, ¿no? No nosotros, porque están en guerra, porque ya no saben cómo vencer. Pero espérame, para que llegaras a ese nivel de guerra en el cual estás tú, el enemigo meses antes o años antes empezó a desafiarte. La primera faceta de la guerra es la guerra de las armas. Y usted ha de oír de manera en noticia que hace algunos años Rusia, salían en noticia nacional, están haciendo una bomba de este tamaño, están haciendo y sacaban las armas de Rusia, y Estados Unidos no se quedaba atrás. Estados Unidos sacaba y decía: pues tenemos nosotros este misil número N455 K2768. Estoy diciendo cosas nada más aquí en mi imaginación, porque así le ponen a los misiles. Y ese alcanza la velocidad y puede derribar a tantas ciudades con solamente un misil. Y está la guerra ya de las armas. Están los dimes y diretes: quién tiene las mejores armas. Israel saca sus armas, Irak saca sus armas, y todo lo que vemos visiblemente refleja lo invisible. El problema que nosotros los cristianos, como no tenemos un contexto militar, como no tenemos una inclinación a lo que el apóstol Pablo incluyó varias cartas para hablarnos acerca de la milicia, para hablarnos acerca de las batallas espirituales, para hablarnos acerca de los combates y de las luchas y de las guerras, no le prestamos atención. Llevamos nuestra vida normal. Todos vivimos una vida tan normal, cuando el enemigo, la primera faceta que inició con tu vida es desafiándote sus armas poderosas que él utiliza para poder destruirte. Y él te dice: mira, tengo un misil que se llama adulterio. Este misil, cuando te pegue, te va a destruir. ¿Estás entendiendo? Pero nosotros no lo vimos venir. Él conoce tu campo de batalla, y entonces él te estudia y él prepara las armas que necesita para derribar tu ministerio, para derribar tu casa. Se toma todo el tiempo que él requiere y solamente te envía las noticias nacionales en el canal espiritual, y te está diciendo: en cualquier momento esta bala te va a pegar. En cualquier momento este misil te va a pegar. Y de repente tú no lo ves como un misil, sino como un coqueteo. Nosotros también tenemos armas. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 13 versículo 12 que debemos de vestir vuestras armas de la luz. Y lo hemos visto en estos últimos mensajes, donde Dios está haciendo hincapié en la palabra luz, porque representa la palabra.
representa a esto. Y nuestras armas, bien lo dijo el apóstol Pablo, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas para la destrucción de las armas de tinieblas, de las armas de las tinieblas de Satanás. Pero como nosotros ignoramos, y en este libro negro yo tengo un arsenal. Quédense aquí conmigo, hermanos. Ahí ignoren lo que están haciendo. En este libro negro yo tengo un arsenal, y son poderosas para destruir fortalezas. Pero como no leo, como no me interesa el tema de guerra espiritual, entonces a mí me gusta que me hablen de los gigantes o de los campeones que hay dentro de mí, lo que yo puedo alcanzar, los éxitos que puedo lograr, los títulos que yo puedo obtener y ciertas otras cosas, y no me interesa mi vida espiritual. Entonces la primera fase que el enemigo está, la primera fase de la guerra es cuando él te envía y te hace mostrar sus armas, que en el momento que tú las viste, no las viste como poderosas. Tú dijiste: esto lo puedo vencer. Esto le pasó al hermano, pero no me va a pasar a mí. Esto le pasó a sutano, pero a mí no me va a pasar. Y él te está enseñando sus armas. Cuando nosotros vemos, vaya conmigo y quiero que se quede en primer libro de Samuel, capítulo 17. No vamos a ver otro capítulo, no vamos a ver otros versículos, otros libros, solamente primer libro de Samuel, capítulo 17. Y en el versículo 5, vaya ahí conmigo. Después de que del 4, cuando dice que sale el paladín, en el 5 nos enseñan, 5 y 6 nos enseña qué tipo de arma traía este paladín. Escúcheme, antes de ir. El paladín venía de la Pentápolis filistea. Para el tiempo en el cual ellos están viviendo, los filisteos eran los hombres, o la nación, si le podríamos llamar nación, más empoderada, la nación que tenía más peso en la milicia. Por eso cuando el pueblo de Israel va saliendo del éxodo, perdón, de Egipto, entrar a todo el desierto, le dicen: no se vayan por camino de filisteos, porque al ver la guerra se van a desanimar, porque esos hombres están preparados, son diestros. Entonces en el desierto, siguiendo la predicación del domingo, en el desierto hay una preparación para que tú seas un hombre y una mujer competente para poder en el determinado tiempo guerrear contra los filisteos. No lo puedes hacer antes de la hora porque te van a derribar. No te puedes hacer el espiritual porque te van a hacer pedazos. Tú tienes que ejercitarte en el camino, en el desierto. Por eso Dios dijo: no caminen, no vayan por camino filisteo, porque al ver la guerra se van a desanimar. Entonces denle vuelta. En un determinado tiempo ustedes se van a enfrentar, y llegó el momento. Entonces los filisteos tenían las mejores armas, no nucleares, pero sí armas poderosas. Y el verso 5 dice lo siguiente: traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba ¿una qué? Cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. O sea, ¿qué es lo que hace el filisteo cuando sale? Lo primero que sale a relucir el escribiente, el escriba que está escribiendo este libro de Samuel, lo primero que ve y le impacta es
el armamento que trae este hombre. O sea, era un armamento de primer siglo. Era un armamento de primer mundo. El pueblo de Israel no tenía ese armamento. Solamente los filisteos. O sea, el diablo piensa que está más adelantado. El diablo piensa que por todo su armamento que tiene y que ha derribado, es verdad, ha derribado muchos ministerios, muchas familias, ha destruido naciones enteras. Piensa que va a ser lo mismo con la iglesia. Piensa que va a ser lo mismo con cada uno de nosotros. Y entonces lo primero que vemos entonces es su armamento. La segunda fase de la guerra, después de que Satanás sabe cuáles son las armas que va a utilizar para destruirte, yo quiero que preste atención a esto. El enemigo sabe de qué pie cojeamos. Él nos conoce. No por el conocimiento ginosco, sino por un conocimiento estudiado. Estudia al ser humano, estudia nuestros caracteres, nuestras aptitudes. Y él dice: es colérico, es esto. A él le gustan las mujeres altas, a él le gustan las chaparras, a ella le gustan esto. Y empieza a estudiar y dice: estas son las armas que voy a utilizar. Ahora prepara su estrategia. La faceta número 2 es estrategia. Él no va a salir hasta que no tenga su estrategia. Quiero que aprendamos. De repente nos dicen: pastor, ¿cree que pueda orar? O hermano, ¿cree que pueda orar por tal persona? Y nosotros, sin pensarlo, decimos: vamos. Le ponemos manos, le escupimos, le gritamos: en el nombre de Jesús, fuera. Y el diablo se ríe de nosotros y dice: no traes estrategia. Yo tengo una estrategia que me está funcionando. Y tú piensas que solamente con gritarme y escupirme me voy a salir. El pueblo de Israel en los tiempos de David, ahora ya estoy hablando del segundo reinado, el primero fue a través de Saúl, el segundo a través de David. Dice que David no salía a la guerra si antes no se sentaba con los hombres de guerra, con los hombres, ahí estaban reunidos los de Isaacar, los entendidos en los tiempos, los que sabían qué hacer en tiempos de guerra. Y estaba también ahí Aitofel, el consejero principal del palacio, y él tenía las estrategas. Y él decía: mira, contra quienes vamos a luchar son poderosos en esto. Tenemos que hacer esta estrategia. Vamos a hacer esto. Unos van a correr hacia el norte, tantos van a correr hacia el sur, se van a esconder entre las cuevas, y estos van a hacer esto. Había una estrategia, hermanos. La iglesia que carece de estrategia carece de victorias. Por eso tenemos guerras y guerras y guerras, y derrotas y derrotas y derrotas, hasta vernos cansados. Porque pensamos que la guerra es en el momento donde estás en el valle de La. No. Para que llegaran al valle de La hubo dimes y diretes. Y antes de llegar al valle de La, Saúl tenía sus estrategias. Los filisteos tenían su estrategia. ¿Está aquí? La estrategia filistea era: lo que ellos no saben, que cuando lleguen al campo de batalla vamos a sacar un paladín. Escúcheme. ¿Por qué sacaron un paladín, amados? ¿Está aquí conmigo?
Porque el diablo sabía que cuando los 10 espías subieron, bueno, fueron 12, pero yo cuento 10 de los cobardes. Cuando los 10 cobardes subieron y vieron a quiénes, a los paladines, a los gigantes, ¿qué dijeron? No podemos. Entonces dijo, ya sé, vamos a sacar un arma de esas. Porque los miedosos de Israel le tienen miedo a los gigantes. Y sacaron un solo paladín, Goliat de Gat. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? Los escuadrones de Israel, ¿sabe qué hicieron? Retrocedieron. Se escondieron entre los matorrales. Tanto era el peso de ese paladín que hacía temblar la tierra cuando caminaba. Y su voz, porque dice que empezó a soltar voces. Verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para que os habéis puesto en orden de batalla? Oye, valientes, ¿por qué se ponen en orden de batalla? Escúchame, me voy a regresar ahorita, porque esa es la tercera faceta. Pero empezó a dar voces. El paladín hacía temblar la tierra y a los escuadrones de Israel. Y sabe que el enemigo nos saca un paladín, el gigante asignado a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, y cuando él habla nos hace temblar y retrocedemos. ¿Qué te ha dicho el paladín en esos días? Tú no puedes. Quizá a los que subieron hace 8 días y golpear la tierra, el paladín se rió y dijo: ¿piensas que me vas a derribar golpeando la tierra? No, chiquito, ahora que vayas a juicio te van a dar el diagnóstico. Ahora que vayas al doctor te van a decir que aunque golpeaste la tierra y te dañaste a sangrarte la mano, la situación no cambió para nada. Al contrario, empeoró. Tiene estrategia. Y esa faceta de estrategia la debemos de nosotros detectar. Cuando el enemigo nos está diciendo cosas que, si no estamos bien conectados con la palabra, nos van a atormentar, nos va a intimidar, nos va a dar miedo. Porque él tiene estrategias, y la estrategia que él utilizaba era el paladín. Mire, ante eso yo tengo algunos versículos, aunque dije que no los iba a dar, se los voy a dar. Isaías 42, versículo 13. Jehová saldrá como ¿qué? Como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Entonces, ese versículo me lo tengo que aprender, porque cuando el gigante que fue asignado para mi casa o para mi vida o para el ministerio salga, le voy a decir: espérame, yo tengo un gigante más gigante que el tuyo. Yo tengo un gigante más poderoso que el tuyo, y se llama Jehová de los ejércitos. Como poderoso gigante se despertará, gritará, voceará. Jeremías capítulo 20 es uno de los versículos muy conocidos. Versículo 11:
Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Pero si tú ignoras de la palabra, lo que haces es retroceder. Me acaban de decir que mi situación no tiene remedio. Mi esposa acaba de ir a firmar el divorcio. No sé cuál sea tu gigante, pero ese gigante sale y da voces. Pero tú y yo tenemos un gigante, más gigante que ese, y se llama Jehová de los ejércitos. Le puedes dar un fuerte aplauso a aquel que es digno de recibirlo. Tercera faceta de la guerra. La verdad es que estoy contento porque esa predicación está recién hecha, calientita. Tercera faceta de la guerra es la faceta de la mente, psicología, o guerra psicológica, guerra de la mente. ¿Qué es lo que utiliza este paladín? Palabra. ¿Las palabras dónde golpean, hermanos? Cuando tú dices una palabra, ¿a dónde la direccionas? A la mente. ¿Sí o no? Cuando éramos chamacos, ¿qué le decíamos a nuestro compañero que nos había ganado la pelea? A ver, tú no conoces a mi papá, ¿no? Y lo espantábamos. Bueno, esa fue la estrategia y la guerra de la mente que utilizaba, ¿no? Siempre decía, mi papá es el comandante de la policía, pero nunca le decía que era de la colonia. Yo nada más le decía, era el comandante de la policía. Y no estaba diciendo mentira, mi papá fue comandante de la policía, pero de la colonia. Y entonces yo espantaba a cualquier chamaco. Vas a ver, mira, le voy a decir a mi papá es el comandante de la policía. Y entonces me compraban mi torta de jamón, me decían, oye, por favor no le digas. Escúchame, modo de risa, modo de chiste, pero esa es la guerra que utiliza Satanás. Esa es la tercera faceta, trabajar con tu mente. ¿Qué, acaso soy perro? Mire, quiero leerle en otra versión. Déjeme ir ahí, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 9. Versículo 8. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante: yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenmelo a pelear conmigo. Si es buen guerrero, me mata. Nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. La otra versión dice: Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército israelita diciendo: ¿por qué están todos en el orden de batalla? Ustedes son siervos de Saúl, yo soy filisteo, así que elijan a un hombre, mándenlo a pelear conmigo. Si me mata y él gana, si me mata él gana y los filisteos se convertirán en sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces yo gano y ustedes se convertirán en esclavos nuestros. Ustedes tendrán que servirnos. ¿Sabes dónde estaba golpeando esas palabras? A la mente. La tercera faceta de la guerra que el diablo está haciendo con la iglesia es
dándoles en la mente: tú no puedes. De esta no hay quien te saque. Todos sabemos en el Salmo capítulo 3, David dice: muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan en contra de mí y me dicen que no hay para mí salvación. Otra versión dice que de esta no hay quien me ayude. Esos adversarios vienen del enemigo, porque están en la tercera faceta, las palabras. Las palabras que Satanás envía a tu casa. Tú no puedes. ¿Qué palabras te envía Satanás? ¿Qué palabras dice Satanás acerca de tu casa? ¿Qué te ha dicho en tu mente? Todos tenemos batallas en la mente. No hay ninguno. El que va a enfrentarse a un juez en el camino va pensando, y en el camino el diablo le va diciendo muchas cosas, y muchos actuamos de manera cobarde. Si me llegan a meter a la cárcel, hija, hijo, esposa, mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Aquel que va camino al doctor y probablemente va a ser intervenido en quirófano, ¿qué es lo que lleva en su mente? Probablemente no salga de esto, porque el doctor le dijo: mire, es muy, no sé por qué, pero esa es la palabra que usan los doctores. A un amigo mío le dijeron que la operación que le iban a hacer de 2 centímetros corría su vida a peligro. Es muy riesgosa la operación que le iban a hacer. A todos nos dicen eso. Si te van a operar de los ojos es muy riesgosa, probablemente ya no veas. Si te van a sacar el vaso, mira, hasta tenemos vajilla allá adentro. Tenemos vaso, plato, cuchara, tenedor. Y cuando dicen que te van a sacar el vaso, es muy riesgosa. Y uno cuando está en quirófano, está uno pensando miles de cosas. Y en el camino le damos instrucciones a nuestros hijos, a nuestros familiares: mira, por si no salgo, le pagas el extra, Porque estamos en la tercera faceta, que es la guerra de la mente. Lo que el diablo pone en nuestra mente. ¿Qué uno piensa, hermanos? La verdad es que todo lo que estoy diciendo nos reímos, pero es verdad. Pensamos en miles de cosas. Oye, te mandan un mensajito de un distorsionador y uno ya está. Ay. Y si está allá afuera, porque hasta te dicen: lo estamos vigilando, su casa está rodeada, señor. O deposita, y uno sale y dice: y es la camioneta del vecino. Uno piensa que es la camioneta del fulano aquel. Porque la guerra de la mente a Satanás le ha dado victorias. Siguiente faceta. ¿Cómo la venzo? ¿Cómo venzo esa parte? Efesios capítulo 6, versículo 17. El apóstol Pablo nos presenta la armadura, pero también nos presenta el arma. Y el arma dice que se le da al soldado es la espada. Pero me da una indicación que esa espada, ¿de qué es? ¿Qué dice? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Por eso el paladín veía que venía con palos. No, yo no vengo con palos, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú me puedes ver aquí en terapia solo, pero yo no estoy solo. Ángeles están alrededor de mí. Yo puedo estar en ese proceso quizá visualmente solo, pero sabes, hay ángeles y el poderoso gigante está a mi favor. Yo no vengo solo. Aunque me digas lo que tengas que decir, yo te voy a decir una cosa: traigo la espada
Pero si tú y yo no manejamos la espada, ¿cómo vas a dar los espadazos? Tú sabes que cada derrota tiene que llevar una palabra. Para eso podríamos estudiar Lucas capítulo 4, en la guerra que hubo Jesús contra Satanás, contra el diablo. Ambos usaban la espada, pero uno tenía el espíritu, el otro no. El otro tenía solamente palabra, nada más. Pero Lucas 4 dice que Jesús fue lleno del espíritu y así fue llevado al desierto por el espíritu. Así es que la palabra que él sacaba era una palabra espiritual que derriba fortalezas. Por eso es importante que tú y yo tengamos palabra. ¿Por qué? Porque la palabra que nosotros nos damos, mira, el enemigo nos va a decir muchas cosas, pero cuando tú abres la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ir en contra de la palabra del doctor, va a ir en contra de la palabra del psicólogo, va a ir en contra de la palabra de cualquier circunstancia que tú estás viviendo. Pero necesitas leer la palabra. Si tú y yo en la guerra no usamos la palabra, estamos anémicos. No hay fuerza. Siempre que hablo de algún momento difícil, como el que vivió nuestra hermana Vicky, teniendo a su hijo, que todos los días el paladín salía y le decía: señora, le vamos a entregar a su hijo, pero no vivo, muerto. Vayan, ella se encontraba en Acapulco, vayan, regresen a su ciudad y busquen el paquete funerario que más les convenga. No los vaya a agarrar en curva. Y yo recuerdo la espada que tenía la hermana Vicky allá en el seguro. Una Biblia pequeña, hermana, así. Pero esa espada ¿qué fueron? 3 meses. En esos 3 meses esa Biblia fue leída y releída. Así es que ella decía: gracias, doctor. Pero ella creía la palabra de Dios. Ella confiaba en la palabra de Dios. Escúchame, solamente así vamos a vencer esa faceta. Si tú no lees la palabra de Dios, por eso te truenan los dedos. Porque el enemigo está desafiando tu mente. Y en la mente, hermanos, está la voluntad, están las emociones. Y al quitarte la emoción de la palabra, no vas a hacer la voluntad de Dios. Por eso Satanás va de esa manera. Te enseña las armas, tiene su estrategia. Ahora hace una guerra mental. No, todavía es pleito, todavía no es combate, todavía no es bombardeo. Apenas el paladín va a entrar a la siguiente faceta: guerra de la desinformación o desintegración. A todos nos ha pasado una guerra larga. Los primeros días de tu guerra están todos los hermanos de Nueva Esperanza enviándote un WhatsApp: hermana, estamos orando, aunque te ponen las manitas, ¿no? Pero bueno, estamos orando, hermana, por su caso, estamos orando por usted. Si estás en el hospital, van al hospital y ahí están contigo: hermanos, aquí estamos, gloria a Dios. ¿Necesita una torta? ¿Necesitan comer, hermanos? Venimos a darles de comer. Pero espérame, esa guerra no es un día. Esa guerra se va a ir a 7 días. Esa guerra se va a ir a 15 días. Esa guerra se va a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses. ¿Y sabes qué hay en esa guerra larga? Desintegración. La familia ya no se pone de acuerdo. Unos piensan que sí se debe de operar y los otros dicen: no, ¿sabes qué? Tío o tía o mamá o papá, no, yo creo que no se debe de operar. Ya dijo el doctor que es riesgoso. Y ya hay una desintegración familiar. Los que opinan que sí tomes pastillas, los que opinan que no tomes pastillas, que le creas a Dios. Los que opinan que sí demandes y los que te dicen: no tienes que demandar. Dentro de la casa
El diablo está desintegrando. ¿A través de qué? De la desinformación. Te envía una información totalmente falsa, que no es. ¿Cómo lo vemos? Cuando tú eres más que vencedor en Cristo Jesús y vas a que te van a hacer el último chequeo. Estoy siempre con el médico, ¿va? Algo traigo, ¿va? O bueno, lo voy a cambiar. Cuando estás en el último pleito legal y ya el abogado te dijo, ya perdimos, mira que ya ahora sí ya no podemos hacer nada. Pero en el último momento, el juez dice, es inocente. La justicia está a su favor. Y el abogado al final dice, yo no sé qué pasó, por qué pensó, por qué cambió así. Te iban a operar de quistes, pero te hicieron un chequeo antes de meterte al quirófano. Y el doctor dice, ¿qué es lo que le hicieron? ¿A dónde fue? Vemos este estudio que se lo hizo hace 3 días. Vemos este estudio que tiene 1 hora. Y son 2 resultados totalmente diferentes. ¿Sabes por qué? Porque en el primer resultado era desinformación. En otras palabras, información falsa. Pero nosotros creímos. Lamentablemente, hermanos, Satanás muchas veces no tiene que llegar al ring para noquearnos. Nos noquea desde la segunda o tercera faceta. Lo que mucho se ha dicho, de los millones que murieron hace 2 años de COVID, no todos murieron de COVID. Muchos murieron de miedo por el COVID. Se empaniquearon. La mente los traicionó. Ya no puedo respirar. Y en verdad no podían respirar, no es de que se hacían. La mente los había traicionado. Las guerras psicosomáticas. ¿Qué son esas guerras psicosomáticas? Enfermedades creadas por la mente, con síntomas de enfermedades visibles. Pero te hacen estudio y no hay nada. Te hacen otro, te hacen resonancia, macromancia y aeromancia, y no sale nada. Porque el diablo está mandando una desinformación. Versículo 8: separó Dios voces a los escuadrones de Israel y les dice, ¿para qué os habéis puesto en el orden de batalla? Y ellos dijeron, sí, es cierto, no vamos a vencerlo, retrocedamos, volvamos atrás. Todavía no entra en escena David. David sigue allá en las ovejas, en los campos de Belén. Quinta faceta. En la desinformación te menosprecian. En la quinta faceta de la guerra se llama guerra de desgaste. La Biblia dice en el versículo 16, acompáñeme. ¿Puedes pasar, hijo? Por fe ya voy a terminar. ¿Está? Venía pues aquel filisteo. ¿Cuándo? Por la mañana y por la tarde. Diga conmigo, mañana y tarde. ¿Cuánto tiempo? 40 días. Desgaste. Pasar con un familiar en un hospital, hermanos, una noche, cualquiera lo puede pasar. Hasta nos peleamos, ¿no? Yo me quedo, no, yo me quedo, yo lo amo más. Pero 40 días. La hermana se aventó 3 meses en el seguro y su hijo estaba en terapia intensiva. No podía ella estar en terapia intensiva, así es que se quedaba en algún lugar del hospital, del seguro.
en un banquito, en una vez me enseñó y dice: aquí me quedo dormida, hermanos. No estaba en su ciudad, no estaba con sus familiares. El proceso que sabe, mire, tenía la playa, pero ¿cree que quería ir a la playa a bañar? No. Agréguele mujer. Las mujeres tienen problemas cada 28. Y estar en esa condición, en ese lugar, con esas palabras, desgaste. ¿Sabes qué es lo que hace el diablo? No voy a subir al ring, te voy a desgastar para que no pelees, sino que te rindas antes de tiempo. 40 días, mañana y noche, las mismas palabras. Tú no te has dado cuenta, pero el diablo te está desgastando. Tu proceso te está acabando. Ve una fotografía antes del proceso y ve una fotografía de ahora. No somos los mismos. Vamos, veamos unas fotografías mías y del hermano Oscar. Antes de, llenitos de vida, gloria a Dios. Estábamos en Canaán, donde había leche y miel. Pero cuando pasamos el proceso, un escurrimiento, hermanos, se nos perdió todo. ¿Dónde quedaron? ¿Quién sabe? Nos tomamos fotografías y todavía nos preguntan: ¿estás enfermo? Porque hay un desgaste. Hay un desgaste físico, emocional, espiritual. 40 días. Tú y yo los primeros días hacemos ayuno, oración, declaraciones, decretos, hacemos no sé cuántas cosas. Pero llega el momento que te cansas. Y perdón que tenga que decir eso, nos acostumbramos a vivir así. Te acostumbras. Hay un desgaste. ¿Ya para qué oro? ¿Ya para qué molesto al Señor? Él ya sabe que tengo lo que tengo. Si a Él le place que me sane, y si no. Y el diablo dice: bravo, hermano espiritual, bravo. Vamos, sal a predicar del Dios milagroso. Hazlo. Desgaste. ¿Cómo podemos pararnos en la línea de batalla? ¿Sabes qué hizo el escuadrón? Retrocedió. Para pararse en la línea de batalla, según los códigos de guerra, tenían que tener carácter, armamento y estar bien mentalmente. Ellos nunca decían voy a morir, decían vamos a ganar. Por eso el paladín decía: hey, tu carne se la daremos a las aves de los cielos. Y hasta que David dijo: no, bueno, aquí sería mi carne. Hey, aves, yo voy a ganar, y la carne del paladín y la carne de los escuadrones filisteos van a comer ustedes. Les aumentó la comida. $40 días. Sexta faceta: guerra de posición. ¿Está conmigo? Primer libro de Samuel 17. Entra David en escena. Todos sabemos. Pregunta: ¿y este incircunciso qué se trae? ¿Por qué dice esas palabras? Cállate, hermano, tú no sabes.
Tú eres un chamaco, tú no conoces. No, no, no. Vayan y díganle al rey Saúl que yo puedo contra ese perro. Yo he matado osos y he matado leones. Tratan de ponerle su armadura de Saúl. Él no puede. Por favor, déjenme ir con mi propio armamento. Un saco pastoril, una honda, un cayado, y yo voy a ir contra ese incircunciso. Versículo 40: y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó su honda en su mano. ¿Y qué dice? Y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo por poco, lo menospreció, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy perro para que vengas a mí con palos? Maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: venid a mí y te daré la carne, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Escúchame bien. Las 3 líneas que ocupa Satanás para derribar: espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Escúchame, ¿dónde estaba él? En la línea de batalla, con un carácter, con su armadura correcta, y le está diciendo: yo no voy a perder. Dios te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. No llevaba para cortar cabeza, pero él está profetizando: te cortaré la cabeza, daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esa congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Versículo 48: aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, ¿qué dice? David se dio prisa y corrió ¿a dónde? Escúchame. En la sexta faceta es cuando ya hay enfrentamiento. Pero de la manera que tú vas a ganar no es aquí en tus habilidades, no es aquí en tus logros donde pusiste tus muletas. No, vas a pelear, ponte en la línea de batalla. Cantamos una canción al final que no todos tenemos el entendimiento de cantarla. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. ¿Sabes qué le estás diciendo al diablo? ¿Cómo peleas? Y el diablo te ve y dice: sin fuerzas, sin ganas, sin actitud y no en la línea. David dijo: con que él viene, yo voy a correr a la línea de batalla contra el filisteo. La tercera faceta, la séptima, ya me quiero regresar. La séptima es la que hemos hablado hace algunos meses atrás: la guerra asimétrica. ¿Sabes qué piensa el diablo? Que tú y yo estamos destruidos, que tú y yo estamos acabados. No sé si puede pasar el grupo de alabanza. Porque quizá, como dice la alabanza, hermanos, de Jesús Adrián Romero, que la armadura ha desgastado, ¿no? Sin fuerzas ha quedado. Probablemente el enemigo es lo que ve.
Y es lo que Dios le permite ver al enemigo, que estás desgastado, que estás cansado, que estás angustiado, que has sido perseguido. Le hace creer Dios al diablo que tiene el 99% la guerra asegurada, la victoria asegurada a Satanás. Pero a Dios le basta el 1% para salir en el último momento de la batalla, en la guerra asimétrica. ¿Sabes por qué asimétrica? Porque Goliat medía 3 metros y tanto de altura, y David, aunque era judío, quizá medía 2 o menos de 2, porque era un joven. Era una guerra asimétrica. ¿Sabe qué significa asimétrica? Desbalanceada, no anivelada. No estaban al tú por tú. Alguien llevaba la delantera y eran los filisteos. ¿Por qué los filisteos? Porque era la entidad demoníaca, porque era la nación que más armamento de guerra tenía. Tenían la mejor ingeniería en guerra, los mejores armamentos, y sobre todo tenían a un paladín. Y por el otro lado estaban unos amedrentados, escondidos, y un jovenzuelo que por primera vez sale en escena en los campos de guerra. Probablemente el paladín preguntaba: ¿y este chamaco quién es? Hey, ustedes que han salido muchas veces a la guerra, ¿lo conocen? ¿Lo han visto? No. Hey, ¿tú lo has visto? No. ¿Se parece? No es. Por favor, vayan, infórmense. Y alguien fue y le dije, y escuchó: es el hijo de Isaí, el que está escondido, nunca ha salido a guerra. ¿Qué dijo el paladín? Si los hombres de guerra, yo tenía asegurada la guerra, ahora este chamaco que no sabe pelear. Y Dios espera que tú y yo estemos en la última faceta. Escúchame, a Dios le gusta manifestarse en la última faceta, cuando ya está por firmarse el divorcio, cuando ya está, hermanos, por decirte no hay esperanza, cuando ya tú estás desganado, entonces Dios se manifiesta. Si tú fuiste fiel en cada faceta y permaneciste, y tú dijiste: Señor, yo no sé cuándo, pero un día mis ojos te verán. Yo no sé si te puedes poner de pie en esa noche y tomar esa actitud de un buen soldado de Jesucristo y decir: Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jehová de los ejércitos, nadie va a pelear por tu guerra. Tú tienes que pelear por tus batallas. Tú tienes que pelear por tus luchas. Nadie lo va a hacer como tú lo haces. Nadie va a pelear por tus hijos. Oh. 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 Vamos. Creo que tenemos que tener esa actitud.